Ese aplauso al Señor, que se oiga ese aplauso. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Muy bien, pueden sentarse. Fíjense, me ha tocado compartir con ustedes este hermoso tema de vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Es el tema que me han encomendado. Vamos a ver la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo en el capítulo número 10. San Mateo nos habla de ese envío misionero, envío de los apóstoles que son mandados a predicar el reino de Dios. ¿Y a dónde los envía Jesucristo? Vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio de San Mateo. Miren, les voy a dar un consejo antes de continuar con nuestro tema. Miren, una de las intenciones del chamuco es que tú no entiendas la palabra santa, tú no entiendas la palabra de Dios. Ese es su objetivo. Incluso el chamuco está aquí en medio de nosotros. ¿Y cómo está el chamuco actuando? Está distrayéndote. Una manera efectiva que utiliza el chamuco para distraerte son los celulares. Así es que no seas menso, apague el celular. No dejes que el diablo te robe la atención. Oiga, un fuerte aplauso al Señor. Apague su celular. Dedíquele esta hora a escuchar la palabra de Dios. Es más, saliendo de la conferencia, usted sale allá a la puerta, enciende su celular y se pasa la media hora hablando por celular si quiere. Pero esta hora, dedíquesela a escuchar la palabra santa. Porque fíjate qué hermosa es la palabra de Dios. Lo leemos en voz alta. ¿Qué nos dice Jesús? Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar todas enfermedades y toda dolencia. Fíjate qué hermoso. Jesús llama a sus discípulos y los llena de poder. No los envía solos, no los envía con sus propias fuerzas, sino que te dice la palabra santa, les dio poder. ¿Qué les dio? Poder. A ver, fuerte, que se oiga. ¿Qué les dio? Poder. Les dio poder. Entonces fíjate, el envío que Jesús nos hace, Jesús nos manda a evangelizar al mundo, pero no nos manda con nuestras propias fuerzas, porque con nuestras propias fuerzas, viéndola así tranquila, nosotros somos remensos. O dígame si no, yo lo digo por mí, ¿verdad? Pero a mí me consuela una cosa. El libro de los Jueces nos dice que en una ocasión el Espíritu de Dios tocó sobre Sansón. Y entonces con Sansón lleno del poder del Espíritu Santo, los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos. Y nos dice que Sansón, yendo por el camino, vio un esqueleto de burro. Fíjate, agarró la quijada del burro y con la quijada del burro Sansón mató a 1000 filisteos. Entonces yo me hice esa reflexión. Si Sansón con una quijada de burro mató a 1000 filisteos, ¿qué no hará Dios con un burro entero? Fíjate, si con una quijada de burro mató a 1000 filisteos, ¿qué no hará Dios con un burro entero que somos nosotros? Eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos llena de poder. Es lo primero que tú tienes que ser consciente. Nosotros no vamos con nuestras fuerzas. ¿Qué le dijo David a Goliat? ¡Ey! Tú vienes hacia mí con lanza y jabalina. Yo vengo en el nombre del poder del Señor Dios de los ejércitos. Anda. Fíjate, nosotros los cristianos sabemos en nombre de quién vamos. Vamos en el nombre del Señor Dios de los ejércitos. ¿Y qué nos te dice el Evangelio? Jesús llena de poder a sus 12 discípulos. ¿Qué más te dice la palabra santa? Fíjate, continuamos leyendo. No vayan, a ver, en voz fuerte para que tú te oigas, porque eso es lo bonito, es cuando tú entiendes la palabra de Dios.
cuando tú solo la pronuncias y la oyes con tus propios oídos. A ver, leemos todos juntos. No vayan a los paganos ni entren en la ciudad de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vayan por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten muertos, limpien a los leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Anda, fíjate a dónde te manda el Señor. Qué hermoso, ¿eh? Te manda a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es el nuevo Israel? El nuevo Israel somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Y nosotros como iglesia recibimos ese envío. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué el Señor nos da ese envío? ¿Por qué? Fíjate lo que te dice la misma palabra de Dios. Lo leemos en voz alta. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Anda, ¿por qué nos manda a predicarles a las ovejas perdidas? Porque son los que necesitan de conversión. Ya los que estamos en la casa del Padre, ya los que estamos sirviendo al Señor, pues estamos ya en proceso de conversión. Pero el envío, ¿cuál es? Es anunciar el reino de Dios. De Dios. Ese es el envío. Hay que anunciar el reino de Dios. Y para poder aceptar ese reino de Dios, yo necesito dos cosas. Necesito en primer lugar convertirse. Fíjate, conviértanse. Y en segundo lugar, crean. Entonces necesito convertirme y necesito creer. Esa es la razón por la cual el Señor nos manda a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Ese es el trabajo que tenemos. Esa es la misión. Fíjate, a veces nosotros queremos ir a predicar en la iglesia. No, hombre, esos ya están allí oyendo la predicación del señor cura. Vamos a las ovejas descarriadas, aquellos que no vienen. ¿Qué significa estar descarriado? Significa estar fuera del redil. ¿Verdad? ¿Quién está descarriado? El que no tiene la seguridad del redil. La gente que ya está en la iglesia, ya está escuchando la palabra de Dios y ya entró en el proceso de formación. Nosotros somos enviados a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Mira, hay muchos cristianos que nos gusta pescar en pecera. Nos gusta pescar en pecera. Anda. ¿Y tiene chiste pescar en pecera? No. ¿Por qué? Porque en una pecera hasta con la mano agarro los peces. ¿No es cierto? Anda. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es pescar en el mar. Lo difícil es pescar en el río. ¿Por qué? Porque allá no se dejan pescar los peces. A mí me da mucha risa a veces con los grupos apostólicos de la iglesia. Como son muy flojos, los grupos apostólicos de Patagonia, los de aquí de Los Ángeles, son bien trabajadores, ¿eh? Pero allá en la Patagonia, fíjese, son muy flojos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se andan robando los miembros los unos a los otros. Los cursillistas le roban los miembros a los renovados. Los renovados se los roban al movimiento familiar cristiano. Los del movimiento familiar cristiano a los grupos juveniles. Los grupos juveniles, como hay varios grupos juveniles, entre ellos que los jóvenes para Cristo, que el arco iris, que jornadas de vida cristiana, entre ellos andan viendo a qué joven se roban para su grupo. ¡Ey! ¿A dónde me mandó Cristo a predicar? ¿A la gente que está dentro del rebaño o a las ovejas descarriadas? A las ovejas descarriadas. ¿A dónde me mandó? A las ovejas